¿Empezamos? Bueno, a ver, como el público se renueva, hago una pequeña presentación de lo que hacemos como actividad en el club. Lo que nosotros llevamos a cabo son charlas de debates, donde básicamente hay un texto de por medio. Si vieron la discusión, se sugería capítulo 1 y 2 de filosofía para Filósofos de Gabriel, totalmente. La idea es el que lo pueda tener preleído, genial, y no es idea. Y el que no lo tenga preleído, no importa, porque ahora Gabriel va a resumir más o menos de qué trata, las ideas y demás, y después es todo totalmente abierto para hacer pequeña intervención, para que puedan plantear lo que quieran y dejarlo libre de debate, que así vamos a poder producir mucho más. Y en ese sentido, tanto haberlo leído antes y tener algunas ideas, como no haberlo leído y no tener ninguna visión y tener de cero, es productivo. O sea, las dos posturas sirven, así que no sé por qué se incluyeron. Acá estamos, las dos posturas sirven, todo aporta. Todo lo que digan se transforma en maravilloso. Excelente. Bueno, una breve presentación del contertulio Gabriel. Es licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte de San Tomás de Aquino, es doctor en Filosofía por la UCA, miembro de la Academia Nacional de Educación, director académico del Instituto Actor y el Centro Freeman Hayek de la Universidad de SEMA, y tiene una gran infinidad de libros publicados alrededor de filosofía, etimología, teología, economía. ¿Vale? Bien, entonces, no vengo acá como experto en filosofía antigua, nunca la enseñé, nunca fui profesor, sencillamente pasé por ella, o ella pasó por mí, como todo lo que hemos hecho en la carrera de filosofía. Y como todos, sufrí, ¿no?, esa imagen que a veces tiene la filosofía antigua de ser una especie de ametralladora de nombres y fechas, ante los cuales uno queda totalmente mareado, ¿no?, y que primero uno dijo otra cosa y otro otra, y todo lo sufrí. Hasta que lentamente yo logré reconstruir un sentido, es decir, logré darle una interpretación. ¿Qué quiere decir la filosofía antigua? ¿Qué fue? ¿Qué significó? Y en eso además me di cuenta de la importancia, ¿no?, de que eso va a ser un poco la parte final de ese famoso tema llamado las categorías de Aristóteles, y cómo esas categorías han quedado marcadas a fuego en nuestro pensamiento científico. Primero tengan en cuenta que yo estoy muy influido por una explicación que tiene Karl Popper sobre la filosofía en general, y la filosofía antigua también. Muchas veces habrán escuchado que la filosofía empieza con las explicaciones antropomórficas de las mitologías, pasan a las explicaciones, no sé, comillas, racionales de los filósofos, pero Popper lo que dice es que la filosofía antigua surgió como una especie de casualidad de condiciones iniciales, parecida a la del Big Bang, que en eso nosotros no. Una especie de casualidad de condiciones iniciales. Las islas jónicas y Grecia en general estaban descentralizadas por casualidad, no había un ultra imperio como el egipcio que ordenara y a la vez prohibiera todo. Y por lo tanto, de casualidad comenzó a expandirse la razón crítica, o sea, hubo pensadores que empezaron a someter a cierta crítica la mitología anterior y además estos pensadores recibieron críticas y así sucesivamente, y cuando eso se dejó, cuando eso por casualidad fue libre, implicó una sucesión rápida de críticas los unos por los otros, y esa es la sucesión de lo que hoy efectivamente llamamos filósofos, que en ese momento eran pensadores, ellos pensaban de todo. Lo que hoy llamamos física, filosofía y ética estaba todo unido en esa época. Gadamer y Husserl, dos grandes filósofos contemporáneos que tienen mucho que ver con lo mejor del pensamiento alemán actual. Gadamer y Husserl además dicen que la filosofía griega fue un momento importante donde la inteligencia humana trató de encontrar el logos, el sentido, trató de ir a cuál es el sentido de todo, cuál es
lo que hoy retrospectivamente llamaríamos teoría unificada. Pero vuelvo a decir, estoy seguro que muchos habrían intentado hacer esto en otras civilizaciones, pero no habían tenido la posibilidad de escribir, de criticar con la libertad, vuelvo a insistir, que de hecho los antiguos. Entonces, dicho todo esto, a mí me parece que se podría ordenar la filosofía antigua en en relación a un gran filósofo llamado el porqué, que es Parménides, y yo ordeno la filosofía antigua en general en los filósofos pre-parmenídeos y los post-parmenídeos. Todos los primeros filósofos cónicos, los primeros Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, fueron filósofos pre-parmenídeos que se preguntaban por el sentido, trataban de encontrar una teoría unificada del mundo físico, unificar el número, muy importante que eso también acuerdo hasta que Parménides, aparentemente, porque lo que han quedado son fragmentos, dijo algo que marcó a fuego a todo el pensamiento occidental. Aparentemente, Parménides dijo: miren, lo único es el ser, vaya con los ataques que estaba pasando, y el ser es uno eterno e inmutable. Porque si el ser es, no puede dejar de ser, inmutable porque no puede ser por la mitad, si es siempre, uno porque nuevamente no puede haber un medio ser. Bueno, explicaciones rápidas. Por supuesto, ¿qué será el ser, no? Parménides dejó escrito un gran poema, que van a escribir fragmentos, una cosa que se conoce como un poema de Parménides, donde distingue entre la vía de la opinión y la vía de la certeza. La vía de opinión es la vía de los mortales y la vía de la certeza es una vía donde encontramos la verdad. En general, los neoplásticos, San Agustín, Santo Tomás, sostienen que esta vía de la certeza es la vía del conocimiento que conduce a Platón, al conocimiento de las esencias, al conocimiento de lo que Aristóteles llamó misterio, pero Popper tiene otra interpretación. Popper dice que el camino de los mortales es el camino de todos nosotros y el camino de la vía de la certeza es la vía de los dioses, como aparentemente dijo Parménides. Y claro, Popper dice que solo los dioses conocen la verdad absoluta y la certeza total, y nosotros los mortales lo que tenemos que hacer es recorrer el camino de la realidad, de la opinión. O sea, Aristóteles no aceptaría que la filosofía es el lugar de la certeza, sino que es el lugar de la opinión. Lo que ocurre es que para Aristóteles la opinión se convierte en una opinión metódica. O sea, la palabra episteme, en Aristóteles quiere decir conocimiento riguroso, en Popper también se mantiene el conocimiento riguroso. Lo que pasa es que para Popper la rigurosidad significa el método por el cual vamos criticando la opinión. O sea, para Popper es compatible la rigurosidad con la opinión, y en la medida en que nos acostumbremos a la razón crítica, o sea, a criticar nuestras opiniones, posturas. Ahora, parece que, fíjense que voy a decir miles de veces parece que, porque en realidad no sé qué puede ser, no se sabe nada, pero parece como que Parménides estaba bastante seguro de que de lo único que se podía hablar es de el ser uno, eterno e inmutable. Parménides además dice que la razón y el ser se igualan, ¿no? Y de acá viene una famosa dicotomía entre el ser, del que habla Parménides, que es uno, eterno e inmutable, y luego la ilusión. Y la ilusión sería este mundo que vivimos nosotros, donde hay contingencia, donde hay pluralidad, donde hay nacimiento y muerte, que no tiene nada que ver con lo uno, lo eterno y lo inmutable. Parménides dice: este mundo en el que vivimos nosotros los mortales, como es múltiple, como es mutable, perecedero, contingente, entonces es una ilusión. Entonces es una ilusión. No podría existir, porque acá, bueno,
Dios sabrá qué quiere decir término existencia y toda la historia de la filosofía, pero como que lo único existente realmente es el ser. Cuidado con la palabra existencia, cuidado con la palabra existencia, es una trampa, cuidado. Y entonces, es más, hubo algunos filósofos muy traviesos, Parmenides, como por ejemplo, Zenón de Lea, que se tomó tan en serio esto que de ahí viene lo que en la historia de la filosofía encuentra como las paradojas de Zenón. O sea, Zenón trataba de hacer argumentos racionales, por los cuales quería convencernos de que el mundo es una ilusión. Nunca se sabía si lo hacía en serio, en broma, ¿no? Y por ejemplo, Aquiles y la tortuga, ¿no? Y si Aquiles corre, siempre va a llegar más lejos que la tortuga. Pero bueno, no sé si ahora metemos en esto. Zenón nos hacía un jueguito así, como diciendo: si ustedes tienen la tortuga acá y Aquiles acá, y Aquiles sale corriendo, ¿quién llega primero? Aquiles. No, porque cuando Aquiles está acá, la tortuga está acá. Y cuando Aquiles está acá, la tortuga está aquí. Y así, y bueno, hizo toda una especie de demostración matemática de que Aquiles nunca podía alcanzar a la tortuga. Y parece que matemáticamente la demostración encajaba. Y eso aparentemente lo volvió loco a los griegos, ¿no? Este tipo de demostraciones matemáticas aparentes, post-Parménides, por las cuales se podría demostrar que el mundo físico contingente, inmóvil, es una especie de ilusión. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que la filosofía post-Parménides lo que hace es intentar resolver el problema de la Parménides. O sea, ¿cómo combinamos lo uno, lo múltiple, lo necesario, lo contingente? ¿Cómo volvemos a conciliar lo uno, eterno e inmutable, con lo múltiple, lo perecedero, lo mudable? Esa es la pregunta que se plantean algunos grandes post-parmenidios, como Empédocles, y no estaba Empédocles, Anaxágoras, los atomistas, a los cuales Popper ama, y yo también, ¿no? Los atomistas dijeron: bueno, miren, el uno eterno e inmutable en realidad es cada átomo, o sea, no dividido. O sea, el mundo, el mundo material es un conjunto infinito de bolitas chiquititas materiales, que cada una de ellas es una eterna e inmutable, que la combinación infinita de estos átomos surge el mundo. Unos adelantados, impresionante los atomistas, ¿no? De Leucipo, Demócrito, Aristarco, que parece haber adelantado el sistema astronómico de Copernicus. Karl Popper se entusiasma tanto con los grupos astronómicos que uno de los primeros libros póstumos de Karl Popper se llamaba El mundo de Parménides. Y ahí Aristóteles intentaba demostrar, Karl Popper intentaba demostrar que si no hubiera sido por puntos sucesivos, de los atomistas hubiera surgido la física en ese mismo momento. Ahora, ¿qué ocurre? En determinado momento parece como que los filósofos griegos se cansan de tratar de resolver este problema y surgen los escépticos diciendo: bueno, en realidad nada de eso se puede resolver. Habitualmente, y esto por cómo Aristóteles lo escribió, cuando ustedes escuchan hablar de los sofistas serían estos escépticos que intentarían decir que estos problemas no se pueden resolver. Los sofistas aparentemente se divertían apareciendo en una plaza pública un día y demostrando una cosa, y el día siguiente aparecían y demostraron exactamente la contraria. Nuestros políticos hacen lo mismo con un poquito más de tiempo, ¿no? Cambiando de partido, pero no es algo tan raro. Sin embargo, ha habido intentos de reconsideración de los sofistas. Parece que no eran tan escépticos, sino que sencillamente ponían límites al intento de resolver las cosas con una certeza total. Parece que además eran totalmente cosmopolitas. Hubieran sido como los primeros partidarios de las libertades individuales. Bueno, así que, Dios sabrá. El asunto es que, aparentemente, después entonces de que se produce todo este problema desde Parménides, o sea, hay filósofos que intentan resolver el problema de Parménides y otros que dicen no se puede resolver,
De ahí surge Sócrates. Sócrates al principio aparece como un sofista más, como un escéptico más. Pero en realidad, Sócrates tenía la certeza, o tenía el intento de volver a la famosa vía de la certeza de Parménides. La gran originalidad de Sócrates consiste en que esa vía de la certeza, esa vía de lo uno, eterno, inmutable, era solo en el tema moral. O sea, Sócrates aparece en Grecia haciendo preguntas a los que aparentemente conocen ciertas virtudes. Por ejemplo, le pregunta a su lado qué es la valentía. Esto es lo que lo leí hace 40 minutos. Y para hoy no lo repasé de vuelta. Bueno, por ejemplo, le pregunta a un soldado ¿qué es la valentía? Y supuestamente el soldado lo tiene que saber. Pero claro, el soldado intenta responder, se mete en una infinidad de problemas y Sócrates le va demostrando que él en realidad no sabe qué es la valentía. Pero él tiene un método, la famosa mayéutica, por la cual va a lograr extraer la verdadera respuesta. Y entonces el soldado primero va a tomar conciencia de su ignorancia y luego va a descubrir, con la ayuda del maestro, la verdad. Pero la verdad es llegar a la esencia de la virtud. Miren esto, ¿no? Qué interesante. Entonces, no es que se lograba resolver el mundo físico, pero sí las virtudes. Es la esencia, es la justicia, es la valentía, es la prudencia. ¿No? La esencia de las virtudes. ¿No? Y a esto llegaba Sócrates. Pero claro, acá Sócrates, dicho en términos porteños, cuidado que se puede malinterpretar, se inventa un invento extraordinario. Cuidado con el término inventar, que para nosotros es peyorativo. Redescubre de alguna manera el tema de las esencias. ¿Cuál es la esencia de él? Que aparentemente, tal vez Parménides estaba pensando en eso. Porque, perdón, fíjense, si ustedes preguntan cuál es la esencia de la valentía y responden, esa esencia, fíjense que es una, no puede cambiar. La valentía es siempre la valentía. Es eterna, porque la naturaleza de la valentía sigue siendo la misma, aunque los valientes están cayendo. Es una eterna inmutable. La valentía, la confianza, la fortaleza, la prudencia. ¿Sí? ¿Más importante? Yo le voy a preguntar. Un poco ya lo respondiste. Yo venía pensando sobre Sócrates y que he escuchado interpretaciones de un Sócrates más autoritario que lo que él estaba buscando en la plaza era demostrar que no estaba equivocado, y la verdad no es la verdad es universal al fin y al cabo. Y después otro Sócrates más humilde, yo solo sé que no sé nada, de encontrar la respuesta con el diálogo, no sé. Bueno, yo la verdad, a ver, miren que pueden estar las interpretaciones operianas de Platón, que son negativas, no es la que yo te voy a dar ahora. Van a escuchar la opinión de Gabriel, que no es Popper, anoten este día. En las opiniones de Karl Popper sobre Platón, el tema de las esencias está muy mal visto. Y también está visto como. En mi caso no. Yo creo que Sócrates hacía algo coherente. Lo coherente es verdaderamente convencer al otro de que no sabía nada. Pero él, en el fondo, Sócrates, estaba convencido de que él sabía, que él conocía las esencias de las virtudes. Pero no por eso era autoritario, porque el autoritario hubiera sido decirte, mira, la valentía es esto, y si decís lo contrario, sos un tarado. No, a mí me parece que la mayótica no es autoritaria, la mayótica es un momento de diálogo, donde vos te das cuenta que hay un temita que no lo tenés tan firme como nosotros mismos, lo volvés a repreguntar, y el maestro hace de partida, o sea, logra extraer el bebé de la verdad, pero de tu cuerpo. O sea, es un verdadero acto de diálogo por el cual vos le creás la verdad en tu inteligencia. Y si eso se logra, en mi opinión, de autoritario no tiene nada, porque sos vos mismo que vas afirmando. Lo está partiendo de que ella sabía que era Sí. Lo que pasa es que eso para mí no es ninguna crítica. O sea, Sócrates no era un escéptico. Sócrates, yo creo que estaba convencido del criterio de que la vida virtuosa
llevaba al conocimiento de la naturaleza de la cultura. Nada del otro mundo. Puede haber muchas personas virtuosas, pero que no tengan capacidad de abstracción, entonces no te pueden dar un experto. Pero si usted es una persona virtuosa, pero a la vez tenga capacidad de abstracción, en un momento, a partir de su propia vida, puede llegar a la esencia misma de lo que es una virtud. Sí. Sumo algo, que tampoco sirve mucho pensando en la teoría de humildad, si lo decimos, porque en la antigua Grecia la humildad no era un valor. O sea, eso es una herencia que va por el cristianismo, se va reformando. Sí, pero uno cuando escucha la imagen de Popper, justamente lo que ahora no quería llegar a mostrar. Yo estoy de acuerdo. Pero bueno, al final no era que no sabía nada, sino que algo sabía. Sí. Lo que ocurre es que Popper tiene la misma dicotomía. Popper se toma muy en serio que él no sabe nada para el mundo físico. En el mundo físico, verdaderamente Popper dice, mira, y dice la oscuridad y las conjeturas, para decir, son una compensación de la ignorancia. La conjetura es una creatividad intelectual libre en sí misma. Popper se tomaba en serio que no sabe nada del mundo físico. Pero en el mundo moral, o sea, estamos en Popper, ¿no? Simplemente, Popper tiene una herencia de Kant, o sea, Kant tiene una famosa expresión que dice, la ley moral es mía, el mundo estrellado sobre mí. En Popper el mundo estrellado es conjetura. Pero la ley moral no. Por algo Popper al final de su vida tiene que decir, no, yo en moral no soy escéptico. La sociedad abierta que defiendo no está basada en el escepticismo, sino en la certeza de la actitud crítica, de la moralidad de la actitud. Popper también tiene una dicotomía similar. Pero o sea, en el fondo Popper también estaba convencido de que en el ámbito moral él sabía más que en el ámbito físico. O sea, que tenía más certeza, si querés, bien, ok. Volvemos a Sócrates. Todo esto que decimos de Sócrates lo sabemos un poco por Platón. Platón recibe este tema de las esencias. Por un lado lo combina con la mitología griega, y por el otro dice algo que para mí es clave de expresión. Recuerden que las esencias son unas, la noción de unidad. Yo creo que el gran punto ontológico de Platón, o sea, de lo que queremos llamar el ser de las cosas, es que la unidad es el fundamento de la multiplicidad, porque lo múltiple lleva a lo uno, porque lo múltiple está participando de lo uno. Tengo un ejemplo con el cual esto se va a entender. Por ejemplo, puede haber muchas cosas que sean húmedas, o sea, que tengan agua. Pero estar mojado remite al origen de estar mojado. El origen de estar mojado es el agua. El agua no tiene agua, sino que es agua. Este ejemplo que les estoy dando en este momento es muy importante porque tiene que ver con un profundo tema metafísico que Platón ve. Sí, hay cosas que quieren ser, los caballitos, los ternerinos, no sé qué, no, hasta nosotros, los seres humanos, tenemos ser, pero eso quiere decir que eso remite a la participación en el ser, que es un uno eterno lugar. O sea, que lo múltiple remite a lo uno por participación. Y esto, acá Platón sí lo relaciona con el orfismo, que es la mitología griega. O sea, estuvimos habitando un toposudanos, un mundo absoluto de las ideas, por un castigo, fuimos encerrados en este cuerpo terrenal. Toda la vida es un estar recordando lo que conocíamos antes, ¿no? Y la muerte va a ser la liberación del cuerpo mortal y el retorno al retorno. Pero acá bueno, acá pueden ver el sentido del mito de la caverna, el mito no, la alegoría de la caverna, ¿no? El conocer es ir saliendo de la caverna, y bueno, ir saliendo es un aspecto coreano, salir de la caverna y ver luz, ¿no?
Ver la luz quiere decir ver las verdaderas esencias, pero solo después de la muerte. Vamos a ver atención que a veces se habla del idealismo del perdón. No es idealismo como lo entendemos hoy. Lo verdaderamente existente en perdón, lo verdaderamente real son las ideas. Pero las ideas son las esencias. Esta unión entre eidos y esencias es el realismo de las ideas de perdón. O sea, lo que realmente existe en el caso de los nombres son las esencias. La caballería, la luminosidad, como lo quieren decir, en español siempre termina con A, ¿no? En inglés con NSS, ¿no? Bueno, ¿no? Las esencias. Que por supuesto, en este mundo terrenal, corporal, no las podemos conocer totalmente, sino por participación. Bueno. Pero acá hay un punto entonces ontológico importante. Con lo cual Platón empieza a resolver el problema de Parmenides. O sea, lo múltiple se explica por participación en lo único. La noción de participación es fundamental. De igual manera que las cosas mojadas participan del agua. Imagínense con ese ejemplo. Las cosas mojadas participan, tienen agua. Aristóteles, y esto lo van a encontrar en todos los manuales, no voy a decir nada original. Todos los manuales de filosofía antigua van a encontrar la misma explicación. Aristóteles baja, ¿no?, las ideas al mundo sensible. Es una gran transformación. O sea, Aristóteles es fundamentalmente un físico, un biólogo. Para Aristóteles, lo verdaderamente real es, por ahora vamos a decir así, para Aristóteles, lo verdaderamente real es este tigre. Ahora, este tigre es en Aristóteles una sustancia primera. ¿Qué quiere decir? Una cosa singular que camina. Una sustancia primera. Esta sustancia primera tiene, bueno, a ver, esta sustancia primera tiene una esencia. O sea, este tigre tiene tigreidad. La tigreidad, a su vez, en Aristóteles, tiene forma sustancial y materia prima. ¿Qué quiere decir esto? Si yo en este momento prendo un fósforo, el paso del fósforo a la ceniza es una transformación sustancial. Pero fíjense que entre la madera y la ceniza hay una materia que es común. Pero la materia existe solo en la medida que esté informado por una forma sustancial. La forma sustancial de madera y la forma sustancial de ceniza. Por lo tanto, las esencias existen en la sustancia primera y están compuestas de forma sustancial y materia prima, y la forma sustancial sigue siendo lo uno, eterno e inmutable. Lo que no es uno, eterno e inmutable es la sustancia primera que tiene la esencia. ¿Ah? Bien. Necesito ahora más pizarrón. Voy a tomar esto para no olvidar. Ahora, Aristóteles va incorporando más categorías. Este tigre fue causado por un tigre anterior. Mamá tigre, papá tigre. Bien. Causalidad. Causalidad, o sea, una sustancia que pone a otra sustancia en el ser, a diferencia de la casualidad, que en Aristóteles se llama contingencia. O sea, este tigre
se encuentra, no necesariamente de manera contingente, se encuentra con este humano, que supongamos que es Gabriel. Y Dios sabrá qué pasa por esa casualidad. Posiblemente Gabriel intente salir corriendo y se queden sin Gabriel. Casualidad, contingencia. La causalidad en Aristóteles implica necesidad. Otra categoría importante. ¿Qué quiere decir? Que el efecto sigue necesariamente a la causa. No como en las cosas contingentes, donde puede haber una sucesión de fenómenos que no estén necesariamente causados. ¿Ven? La categoría de necesidad. La categoría de sustancia y accidentes, porque este tigre tiene capacidades, tiene movilidad, diversas capacidades biológicas, y a su vez tiene cantidad. Acá surgen las categorías, ven, de cualidad, cantidad, pero que son en el tigre. ¿Qué quiere decir? Que esto que él llama accidentes viene de acaecer. Los accidentes son en la sustancia. Los accidentes pueden ser necesarios. Por ejemplo, el tigre necesariamente tiene la capacidad de correr, pero no necesariamente de la tigreidad se deriva que tengan tal color. Tal color es un accidente accidental, pero la capacidad de correr es un accidente necesario que emerge necesariamente de la sustancia. Bueno. Acto y potencia. Acto y potencia es una cosa fundamental. El tigre está en potencia de correr para aquí. La noción de movimiento, estar en potencia en tanto que se está en potencia. A su vez, fíjense, la materia prima es constitutivamente potencial con respecto al acto que recibe de la forma. La noción de acto-potencia en Aristóteles es fundamental, es una teoría omniabarcadora de todos los fenómenos físicos y biológicos. Explica la noción de movimiento y explica la constitución ontológica de las cosas. Acto-potencia. Y finalmente Aristóteles con todo esto llega al punto culmen de su metafísica, que es la noción de primer motor. No sé si será Ferrari o Peugeot o qué, pero el primer motor es la primera causa. Ustedes me van a decir, Dios, no se sabe. Yo no creo que sea el Dios cristiano. La primera causa es lo que mantiene al universo físico en movimiento. Es un motor que mueve a todos los demás, pero no es movimiento, ¿no? Lo que pasa es que en determinado momento Aristóteles dice que la primera causa se identifica con el acto puro, y entonces los cristianos interpretaron que estaba hablando de Dios, pero no se sabe. Ustedes me están mirando en este momento y me están diciendo, ¿y qué con esto? ¿Qué quieres hacernos en este momento con todo esto? Simplemente decirles que cuando la filosofía griega llega a este punto, estas categorías quedan, este es el punto fundamental, grabadas en nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque ninguno de los filósofos posteriores negó todo esto, sino que lo reinterpretó. Pero toda la filosofía posterior piensa en estas categorías. Por ejemplo, cuando Hume dice la causalidad y la necesidad no existen, tiene que negar a Aristóteles. ¿Verdad? Cuando Santo Tomás de Aquino dice Dios, ahora sí, el Dios cristiano es acto puro, está reinterpretando Aristóteles. Cuando Kant dice las categorías a priori del entendimiento, se refiere a la misma categoría de Aristóteles, pero ya no son reales, son de la inteligencia. ¿Ven? ¿Okay? Cuando los hegelianos dicen no es como el principio de contradicción de Aristóteles, lo tienen que negar. Y así sucesivamente, o sea, de alguna manera todo esto se reinterpreta, pero está haciendo. Es algo que ha quedado marcado a fuego, ¿no? Nuestro modo de pensar occidental, y yo creo que
no es solamente, acá con esto que voy a decir no es escéptico. Yo no creo que sea solamente un modo de pensar, sino me parece que la filosofía griega con esto vio algo de lo real. En la realidad hay algo de todo esto, se puede reinterpretar, se puede reestimar, pero no es un mero invento de la cabecita del libro. Bueno, esto es lo que quería decir. Parece que tenemos para empezar, ¿no? Pregunta inevitable también, con este mismo que Tomás. Si decís que esto llegaron es como una parte clave de la realidad, ¿cómo interpretás vos otras culturas? Vos lo mencionaste en el texto, el budismo, ¿no? De culturas que no consideran tan así las cosas. ¿O decís que están lejos de la realidad? A ver, hay una. Yo no puedo hablar de filosofía oriental como hablo de la occidental, pero hay una introducción al budismo del padre Alquiles de los años de la década del 60 aproximadamente, que sigue siendo un clásico que te recomiendo, porque ahora muchos hablan de budismo, pero ese texto muy serio. Y hay una escolástica budista. Hay un budismo que intenta explicarse a sí mismo. Y cuando intenta explicarse a sí mismo, la categoría de unidad lo utiliza. Parece que dice todo es uno. Pero la categoría de unidad está mucho más cuando los budistas actuales intentan diferenciarse de la filosofía occidental y dicen que en nosotros no hay diferencias esenciales o no hay creación, bueno, tienen que seguir utilizando la filosofía. Pero en la noción de la escolástica budista, la noción de la noción de unidad, la noción de todo, de lo eterno, porque lo uno es eterno, lo múltiple forma parte esencial del uno. Nuestra individualidad para el budismo más ortodoxo es una ilusión, pero tiene que manejar la misma categoría. No veo que. Ahora, eso no quiere decir que esto resuelva la dicotomía entre Kant y Aristóteles. O sea, en Aristóteles vos hablás como las cosas son, y en Kant las cosas son como la inteligencia humana categoriza. Bueno, pero para mí la manera de redescubrir en el siglo XX las categorías ha sido la noción de intersubjetividad que se encuentra en curso, o sea, el tema del otro como parte esencial de la filosofía. A vos te puede agarrar un ataque de escepticismo respecto a todo esto, pero lo que Husserl está diciendo, de una manera u otra, a ver, estoy casi repitiendo, que cuando al lado tenés el otro vuelve a manifestarte lo que había pretendido negar. Eso es intersubjetividad, o sea, la experiencia fundamental de la vida humana es estar con el otro. Mi otro en este momento es Mateo. Mateo. Entonces ahí comienza el primer problema filosófico. ¿Mateo es uno o es múltiple? ¿Mateo es uno o son los infinitos átomos que lo componen? Si fuera solamente los infinitos átomos que lo componen, Mateo no sería Mateo, tendría razón. Hablando de Mateo sería una ilusión. Pero la intersubjetividad lo que me dice que cuando Mateo me abre mi vida, no hay ninguna ilusión. Y que su conciencia de unidad está hablando de su individualidad, que la tendrá que justificar, pero no se la puedo negar a priori. O sea, en mi opinión, la intersubjetividad es lo que me permite decir que la filosofía no puede negar que Mateo diga yo soy Mateo. Mateo puede llegar a decir, en realidad no sé cómo explicar el despelote de mis átomos, no sé, pero que yo soy Mateo, sí, la filosofía no se lo puede negar. Esto es muy contemporáneo. O sea, el tema de la intersubjetividad, el tema del otro,
le está diciendo a la filosofía escéptica que no tiene derecho a negar las experiencias humanas más profundas. En todo caso, ustedes le pueden decir a los escépticos, mira, no sé cómo explicarte eso, pero yo sigo siendo yo. Eso es típico de la intersubjetividad. Tuvo un curso, pero luego se reiteran los filósofos del diálogo, Levinas, Huber, están en lo mejor de Heidegger, no sé. Pero la intersubjetividad es el camino para reestructurar la metafísica perdida. Entre paréntesis, hablando de metafísica, todas estas cuestiones, Aristóteles las llamó filosofía primera. Lo que ocurre es que cuenta la leyenda, no sé qué va a hablar la conferencia de la leyenda, que vino un aristotélico del siglo IV después de Cristo y tomó los libros de Aristóteles y los dividió en la física y los metafísica, después de la física. La metafísica es el conjunto de libros de Aristóteles después de la física. Los escolásticos, sobre todo los del siglo IX para adelante, se tomaron muy en serio esa cuestión metafísica y llaman metafísica a la filosofía primera de a la cual le agrega la interpretación cristiana. O sea, en la interpretación cristiana de Aristóteles, la causalidad, la causa primera llegan a la cristiana. Por supuesto, acá yo tengo una restricción. Los cristianos, a ver, los textos de Aristóteles dan para la interpretación cristiana, no están falseando el texto. Pero eso no quiere decir que Aristóteles fuera cristiano, eso no quiere decir que Aristóteles estuviera pensando en cristiano. ¿Ah? Los escolásticos con mayor conciencia hermenéutica le deberían haber dicho que están haciendo una interpretación plausible de los textos de Aristóteles. Por eso hay aristotelismo no cristiano. En la medida que Hegel usa la categoría de Aristóteles, pero no es cristianismo. Empieza el panteísmo, no es panteísmo, no es cristianismo. Bueno, ese es el ejemplo más claro que tengo, ¿no? Pero no, hay otro mejor, había pegado. A ver, no es siglo II después de Cristo. El máximo romántico árabe, el filósofo árabe. No era cristiano, bueno, era abrámico, ¿no? Era parte de las religiones abrámicas, ¿no? Fue un momento que un tipo dijo, Abraham, no, entonces tengo que mejorarme. Bueno, entonces, ese es uno de los primeros que lo que quiere decir es que Averroes afirmaba que el mundo físico era eterno, negaba la creación, negaba la individualidad del alma, y todo lo hacía citando textos de Aristóteles. Era un aristotelismo no cristiano. Y tan respetado era que Santo Tomás, a Averroes, le decía el comentador. No era como algunos actuales, tarados, no, era el comentador. En Santo Tomás estaba el filósofo, que era Aristóteles, el comentador, que era Averroes, y luego él, que no sé, que se consideraba filósofo, y nosotros lo llamaríamos la libre competencia. Porque de ahí, los manuales de historia de la filosofía medieval, cuando llegan al siglo XIII, hablan del aristotelismo cristiano medieval como una novedad. Hasta el siglo XII, la metafísica más estudiada era la metafísica neoplatónica. Los libros más estudiados por los cristianos eran la lógica y la antropología filosófica. Pero los libros de metafísica se los habían dejado los árabes. No los utilizaban. Cuando San Alberto Magno y Santo Tomás introducen a Aristóteles en el mundo cristiano, es una novedad, introducen la metafísica de Aristóteles en el mundo cristiano, es una novedad impresionante. Es una audacia impresionante porque además se enfrentan con algunos frailes que decían eso no es cristiano, eso es verdad. Y sufrieron algunas prohibiciones. La interpretación cristiana era Platón, ¿no? Claro, la gran interpretación cristiana de la filosofía griega es la última, que es la interpretación del neoplatonismo. Y luego del Platón tiene un tipo que se llama Plotino, que yo intenté leer porque me salió por un currículum, que es una cosa enorme, que se llama la Cenea, del siglo II, pero es un esquema de emanación de lo que vos llamamos cosas a partir de uno. Plotino, según mi profesor, el padre Plotino,
Parménides, Plotino, Spinoza y Hegel constituyen el panteísmo occidental, el tema de la emanación a partir de uno. Lo que hace San Agustín, que está formado en San Ambrosio, que es neoplatónico, San Ambrosio y San Agustín, lo que hacen es cristianizar la idea del uno, la convierten en Dios. Así. Cristianizan el famoso tema de que estabas en un mundo ideal, viendo el todos uranos y luego fuiste castigado, bueno, la caída, el pecado original, la inmortalidad del alma, que era garantizada por el mecanismo. La inmortalidad del alma en el texto de Aristóteles era muy dudosa. O sea, la interpretación corriente era neoplatónica. Introducir, además, ¿cómo lo introdujeron? El trabajo que se tomaba. San Alberto, que fue el profesor de Santo Tomás, se manejaba con un sinfín de textos de dudosa interpretación. Había interpretaciones de Aristóteles que habían pasado, traducciones, que habían pasado del griego al árabe, al persa, y esas eran las que se quedaban. Santo Tomás tenía un amigo de la orden, un fraile, que se llamaba Guillermo de Muervete, el chico de ese Muervetito. Y Guillermo de Muervete, porque seguramente no tenía nada que hacer, se leyó todas las obras de Aristóteles, se las tradujo todas. Del griego original al latín cristiano. Y esas todavía hoy son las versiones latinas de los textos de Aristóteles, esa versión de Guillermo de Montero, que ya es un trabajo hermenéutico. Es un latín cristiano que está traduciendo el griego. Y Santo Tomás, esto no se dice mucho, no leía griego. Todos los textos de Santo Tomás que comentan a Aristóteles lo que están utilizando es la traducción de Guillermo de Montero. Ahora, el trabajo fue insólito. Nosotros no sabemos cómo lo hicieron en cuanto a tiempo. Guillermo de Montero, que se tradujo todo Aristóteles, todo. ¿No? Y Santo Tomás lo comentó todo, o sea, que los comentarios de Santo Tomás a la antropología, la metafísica, la lógica, la biología, el caello, se comentó todo. Comentar quiere decir, va citando un párrafo, el otro párrafo, quiere decir que si la metafísica de Aristóteles es 100, el comentario de Santo Tomás es 200 o 300. No tenemos idea de cómo hizo en cuanto al tiempo. Algunos dicen, no piensen en milagros. ¿Vieron que hay gente que juega al ajedrez varias partidas? Bueno, algunos dicen que Santo Tomás dictaba libros, varios libros. Tenía varios frailes que tomaban noticias, Santo Tomás iba escribiendo 3 o 4 libros. No es nada milagroso, si tenés la misma capacidad que tenés para jugar. Hoy nadie lo hace. Esa es una explicación plausible de cómo hizo para escribir todo lo que escribió, porque fueron nada más que 30 años. Empezó a escribir a los 20 y se murió a los 50. Santo Tomás también es que Nosotros escribimos menos. Sí, dale. No, sí, que si Santo Tomás no se perdió, digamos, en el lenguaje promedio con. Lo aprendiste, muy bien. Hoy estuve en una clase de hermenéutica. Exactamente, muy bien, Máximo. Ahora le digo Máximo. Exactamente. Lo que hizo Guillermo de Montero fue pasar del juego del lenguaje del griego de Aristóteles al juego del lenguaje del cristiano. Por lo tanto, ahí ya hay hermenéutica, ya hay interpretación. ¿Ok? Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que si vos querés si vos estudias a Santo Tomás de Aquino, entonces tenés todo el derecho de decir, la interpretación de Santo Tomás de Aquino de Aristóteles dice que dice Santo Tomás que Aristóteles dice algo. Listo, pero lo tenés que avisar. Ahora, suponete que en mi caso querés especializarte en el sustantivo. Entonces tenés que saber griego como Pablo y tratar de ir al mundo de la vida originario de Aristóteles y tratar de ver, aunque ya no se puede, porque todos somos post-cristianos, tratar de ver en qué estaba pensando Aristóteles sin el cristianismo. Se puede hacer, llegás a una aproximación.
Sí, pero cuando comparás lo que dice Averroes con lo que dice Santo Tomás y vas al texto griego, yo te lo digo porque una mínima experiencia de esto tuve por los debates que hizo de filosofía antigua que conocí en la primera, ¿no? Ahí te das cuenta que hay textos de Aristóteles que, si vas a ser honesto, no le podés dar una interpretación de la otra. Hay textos de Aristóteles que daban para lo que dijo Averroes y otros que daban para lo que dijo Aristóteles. Lo que no se logra llegar a ese horizonte. No, porque lo que vimos hoy, el texto tiene una intrínseca ambigüedad El contexto concreto. en relación a lo que nosotros queremos decir. El texto fundamental donde esto ocurre es el tema de la inmortalidad del alma. En ningún momento hay en Aristóteles una prueba de la inmortalidad del alma, sino que hay un texto muy oscuro donde dice el intelecto queda separado. ¿Qué miércoles es eso? Averroes lo tomó de un lado y Santo Tomás. Pero lo que no había cuando me iba a decir la conciencia de los contemporáneos sí la tenían. ¿Vieron cómo pintaban los medievales? ¿Vieron los cuadros de los medievales? ¿Vieron que los antiguos están todos vestidos con vestimentas medievales? No había conciencia del tiempo. En cambio, nosotros los contemporáneos somos un pecado mortal. Estamos siempre circunviviendo tiempo, yendo a... Ahora, la exageración de eso es el posmodernismo. Posmodernismo se puede decir, son solo relatos históricos, no hay nada más. La conciencia hermenéutica significa algo que no es escéptico, significa decir, Aristóteles explica algo en su texto histórico. Nada más ni nada menos. ¿Okay? Son debates importantes. Sí, se le puede ver la ambigüedad, digamos, no es que no se logra solucionar esa ambigüedad, sino que solucionar algo porque es la... Tampoco, ahí está, dado lo que vimos hoy, tampoco hay que solucionarla. No, por eso. Hay que sencillamente decir, el texto tiene esto, tiene esta riqueza y limitación al mismo tiempo. Tenés que ser honesto y decir, yo lo interpreto así. ¿Cómo es lo de Aristóteles que dice que hay dos interpretaciones del alma? Y un texto, no me acuerdo, No, pero más o menos me dijiste. donde habla de un intelecto separado del cuerpo. El mismo. Hay un argumento igual de Sócrates, que creo que es una reconstrucción de Platón. Platón, para la conversación de la inmortalidad del alma, tiene que ver con que el intelecto en sí mismo no es corpóreo, que sigue siendo el mismo argumento de los humanos. Y el de Popper. Eso ya Platón está. No, pero yo conozco otro argumento, que es la de algo de los opuestos. Que, o sea, en un texto de Platón, ¿El Fedro? sí, está en Pedro, Sí, el Fedro. Pero me parece que te lo acordás muy bien. que ahí se plantea la inmortalidad del alma. Bueno, verán que eso perduró porque el cristianismo lo tomó de lleno, donde dice, pues a veces Sócrates, pero poca de Platón, que siempre vos tenés, o sea, está lo frío porque está lo caliente. Entonces, siempre que haya fuego, va a haber, cuando siempre haya calor, va a haber algo frío, y siempre que haya algo bueno, va a haber algo malo. Pero ahora, el ser humano muere, y a la cual dirías que es el proceso inverso a morir, revivir. Entonces, así como las cosas se plantean por el opuesto, o sea, está lo frío porque existe lo caliente, existe la muerte porque existe la resurrección. ¿Cómo resucitas? Porque hay un alma inmortal que en algún momento llega. Sí, por lo menos en el punto. Y bueno, eso ese tipo de argumentos no, pero la idea es Pero que ocurre que el tema del alma inmortal, de alguna manera ya estaba en el origen. Alma inmortal es la misma naturaleza humana contemplando el mundo de las ideas antes de ser encerrado en el cuerpo. Por eso ese argumento de la inmortalidad del alma de Platón es dualista. El ser humano tiene dos elementos esencialmente distintos, el alma y el cuerpo. Por lo tanto, los neoplatónicos cristianos les era muy fácil tomar el tema de la inmortalidad del alma, pero tenían el problema de cómo explicar la unidad con el cuerpo. Porque con el cristianismo, la unidad con el cuerpo ya estaba en el tema de la resurrección. Entonces, los neoplatónicos cristianos tuvieron siempre la moría que tuvieron, ¿cómo explico la resurrección sobre las bases neoplatónicas?
Pero los aristotélicos, y por eso Aristóteles no se prueba mucho, o mejor dicho, fue el problema de lo que tenían este problema. En Aristóteles, la inmortalidad del alma queda muy dudosa. Porque, según cuando yo les dije, la forma sustancial es la forma de la sustancia. Bueno, en Aristóteles, la forma sustancial del cuerpo viviente es lo que se llama la psique. La psiquis, es la forma sustancial del cuerpo viviente. Lo que pasa es que la psique luego se tradujo como animus, como ánima, pero originalmente es psique. ¿Quiénes tienen psique? Todos los vivientes en Aristóteles. Los planetistas, los animales humanos y los humanos tienen psique. Pero la psique es la organizadora del cuerpo. Por lo tanto, en Aristóteles desaparece el cuerpo, desaparece la psique, desaparece el cuerpo. Entonces, vos no podés encajar en esa biología la inmortalidad del alma. No existe esa noción. Quiero pensar que existió en Aristóteles así. Ahí San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino tienen un laburo impresionante porque ellos, por un lado, ven esto como compatible con la unidad de la naturaleza humana, alma, cuerpo, también cristianismo. Pero por el otro lado, ¿cómo explican la inmortalidad del alma? Y por ahí vienen las famosas demostraciones de la inmortalidad de Santo Tomás de Aquino, que son una maravilla de creación intelectual. Pero lo que yo no acepto de algunos tomistas es que algunos tomistas dicen eso ya estaba en Aristóteles. Una creación de Santo Tomás. Lo que pasa es que para hacer sus demostraciones utilizó el elemento de la lógica. Porque además están todos los comentarios de Aristóteles en la lógica. Yo cuando estudiaba, actualmente sigo estudiando como cosa, quise decir, cuando cursaba, eso fue un juego de lenguaje que me quedé. Cuando cursaba, en la UNSTAR, en 1979, yo todavía, la materia lógica era el comentario de Santo Tomás a la lógica aristotélica. La lógica matemática de la escuela. Todavía en esa época, la UNSTAR se había formado en la lógica que se enseñó en la UNSTAR en la década del 60. Eran tomistas ultra aristotélicos y lo que enseñaban por lógica era el comentario de Santo Tomás a la lógica. Es enorme. Daniel, te sumo algo. Igual les digo, es abierto, así que. Cristian, creo que quería decir algo. Tengo dos preguntas. Primero te hago la más personal sobre la conversación. Nosotros cuando estamos hablando de esta esencia, por ejemplo, del tigre, una tigreidad que hace otras características y demás. ¿Cuál es el límite a la falta de características del tigre para dejar de tener esa esencia? Entonces, o sea, ¿cómo así el tigre no es el mismo color que el tigre? Primero ten en cuenta que Aristóteles tenía bastante confianza en su biología. Su biología no estaba de todo mal. Tenía una clasificación de los seres vivos para la época muy avanzada. Por lo tanto, tenía cierto conocimiento de la naturaleza, del tigre o de la planta, pero no ese tipo de conocimiento de la biología actual, sino que era un conocimiento más bien, yo te diría, clasificatorio de las características de las capacidades operativas de la planta y de los animales. Las plantas tienen capacidades vegetativas, crecimiento, reproducción, pero no tienen sensibilidad. Las capacidades de conocimiento sensible las tienen los animales, y así sucesivamente. Es ese tipo de biología. No estaba tan mal. Ahora, me parece que no fui la esencia de tu pregunta. También preguntar otra cosa y me perdí. Por ejemplo, me pregunta alguien que si el tigre deja de tener color tigre, por ejemplo, si es un tigre, pero Sí, no. ¿en qué momento, cuando quiero decir las experiencias, deja de ser? Aristóteles, para la química de su época, era también muy bueno. La química de su época era la química de los cuatro elementos: aire, fuego, tierra, agua. Aristóteles sostuvo la teoría del mínimo natural. El mínimo natural es el elemento. Un elemento tiene una esencia tal que si se lo divide por la mitad ya deja de ser tal cosa.
es muy intuitiva esta noción porque para Aristóteles todo es infinitamente divisible, lo material, pero tiene un límite. ¿Por qué? Porque era un biólogo y sabía perfectamente que si un pobre tigre lo cortas por la mitad, te corta el tigre. ¿Ah? Pero él también era muy observador de lo menor, lo más inferior, las plantitas, y las plantitas no eran tan claras. ¿Okay? Pero él tenía esa noción de mínimo natural, o sea, la mínima unidad sin la cual deja de estar la esencia y pasás a una transformación sustancial. Cortar o quemar, desde siempre fueron las acciones que lograban transformar sustancialmente. Ponete la noción terminológica de transformación, o sea, una forma que deja de informar y por acción de otra causa eficiente adviene otra forma que informa. El mejor ejemplo es el fuego. ¿Quemas una cosa? ¿Transformas? ¿Cómo que? Esto tuvo mucha influencia en la química, pero lo que pasa es que esto se detuvo. ¿Por qué se detuvo? Porque Aristóteles, como todos los filósofos, tenía la costumbre de criticar a todo lo demás. Entonces, criticó a los atomistas, los dejó muy mal en la introducción a su filosofía griega. Y entonces el atomismo, que hubiera sido un punto importante de inflexión para la química posterior, durante muchos siglos que fue dejado de lado. Entonces, y cuando el atomismo renace en los siglos, ya no me acuerdo, no sé tanto de la ciencia, los siglos XVII, XVIII, ahí viene un problemita. Los que querían seguir siendo aristotélicos se vieron en la dicotomía de cómo combinar lo que ahora sabemos de los átomos y las moléculas con la noción de unidad sustancial de todo. Los atomistas del siglo XX dieron una respuesta de esta manera. Hubo 3 o 4 atomistas del siglo XX que compatibilizaron la química actual con el proceso. Puede hacer, pero no es nada fácil, porque es lo que te decía antes, es la noción de unidad. El atomismo es una especie de multiplicidad infinita, donde aparentemente la unidad se pierde. Yendo a esto de que digamos, hay una sola actividad eficaz que define unidad y demás. ¿Cómo estar seguro de que las esencias en sí no son las mismas? Es decir, que hay una separación, por ejemplo. ¿Qué diferencia tendríamos entre un tigre negro y una pantera? Es decir, sabemos que son dos especies distintas, bueno, no saben, quedamos un pequeño detalle. Ese es el límite del sistema aristotélico. Ese es el límite de la definición de Aristóteles. En la definición de Aristóteles vas agregando diferencias en las específicas por las cuales logras género. Por ejemplo, el animal, que es un género, un tipo de seres vivos, se le agrega la diferencia específica llamada racionalidad. Ese género próximo con esa diferencia específica implica otra naturaleza o esencia que no va a ser una. Pero eso tiene un límite, esto no sirve para especificar la diferencia entre materia y líquido. Y listo, es un límite, pero que es superado luego con superado. Vos lo podés arreglar de lo común. O te convertís en un atomista total y completo, que muchos químicos lo son, y decís, mirá, lo único que existe es la tabla periódica de elementos, y si es materia o vestido, y la clasificación humana y nada más. Que sirve para ver si salís corriendo o no. Pero un modo fructífero de arreglarlo es tomar la noción de Edmund Husserl, mi querido Edmund Husserl, la fenomenología de principios del siglo XX, donde vos ya no tenés definiciones, sino que lo que tenés son descripciones fenomenológicas, o sea, descripciones de algo de la esencia. Entonces, la inteligencia humana tiene la capacidad de marcarte alguna diferencia entre la materia y el tigre. Bueno, puede ser. Una diferencia que es entre la teoría y la praxis, en general es por sus capacidades de acción y por la relevancia que esas capacidades de acción tengan sobre la naturaleza humana.
Mirá, no sé, a ver, ahora que podría decir, no sé tal vez porque la diferencia me parece que la pantera tiene que correr más rápido, así que cuidado. Es así de humilde. ¿Cuál es la relación de esto con la ciencia actual? Que hoy vos podés dividir el mundo del conocimiento humano en el mundo del conocimiento cotidiano, o sea, lo que incluso se llama mundo de la vida. Y ahí tenés un conocimiento limitado de la esencia. No sé cuál será la esencia última de esto, pero sé que es lo suficientemente excelente como para que yo pueda apoyar el libro. Pero luego tenés otro tipo de conocimiento que es el conocimiento científico y ahí viene poco. ¿Cuál es la esencia última de la madera? No lo sabés, pero tenés una conjetura que en comparación con las anteriores te permite una cierta aproximación. Y ahí viene la tabla de elementos, y etc. Y la teoría cuántica. Pero hoy, no en Aristóteles, hoy vos podés tener dividido el mundo de la ciencia hipotética del mundo de la vida cotidiana. Ahora, es una división importante, ¿por qué? Porque el mundo de la vida, de lo cotidiano, es el elemento del conocimiento más importante para el conocimiento de lo humano. Entonces, aunque vos digas que el conocimiento del mundo físico es conjetural, sin embargo, cuando vas a los seres humanos, el conocimiento de la naturaleza humana, de sus capacidades, de lo que los seres humanos son, entra dentro de lo que podríamos llamar la sabiduría del mundo de la vida. Porque esta persona tiene experiencia humana en lo humano. ¿Qué sabe Shakespeare de la naturaleza humana? Es una pregunta cuya respuesta no es la respuesta de la conjetura de Popper. ¿O qué sabía Adam Smith de la naturaleza? Es un saber de lo humano que tiene que ver con la experiencia humana de lo humano. Ese tipo de saber es muy importante porque de ahí deriva la ética. De ahí derivan preguntas y respuestas tan importantes como ¿por qué no debo matar a otro ser humano? ¿Qué tiene un ser humano para que no lo debo matar? Pasa por ahí. Entonces, hoy en día esa división fundamentalmente entre el mundo de la vida y el mundo científico sirve para diferenciar el conocimiento humano del conocimiento de las cosas. Hay un punto donde se mezcla, que es el conocimiento del cuerpo humano. Es una intersección, donde puede haber experiencias humanas a la vez que particulares. Entiendo por esa mía. Sí, por favor. ¿Los debates y todo? Sí, no. Impresionante. ¿Qué servicio? De hecho, ¿cuántos nacimientos Exactamente siento como por esa vía de servicio y ahora que tenemos claro que hay ahora que no solo que ya está, digamos, hay una línea difusa, ahora, ¿cómo podemos dividir las esencias, o sea, separar las esencias en sí? Por ejemplo, usted había hablado de que la esencia valentía sigue estando, por más que nazca en humano valiente. Ahora bien, en un hecho, por ejemplo, una persona sale a defender a otra y está siendo atacada por 5 personas antes. ¿Cómo sabemos que eso es valentía y que no es otra esencia llamada bien, por ejemplo? O sea, ¿cuál es la diferencia entre las esencias? Depende de tu experiencia humana, depende de cuán prudente seas humano. Pero esto yo estaba en Aristóteles. La diferencia entre cobardía y temeridad es la valentía. Pero cómo juzgar si cada cosa concreta, la temeridad, la valentía o la cobardía, no depende de un cálculo clasificatorio, sino de una experiencia del humano que tiene, perdón chicas, lo que los griegos llamaban el varón sabio y prudente. Esa explica los chicos. O sea, el ser humano que tiene una experiencia ética de la vida. Antes se hacían preguntas a la vida. Yo
llegué a preguntarle cosas a mi abuelo. Suponete, son dos amigos y ellos habían logrado mayor prudencia. Ahora ya no es el abuelito, es el psicólogo, qué sé yo, pero son personas que tienen mayor experiencia en humano y te pueden guiar en cosas más nuevas para todos. Es ese tipo de cosas. Entonces, el límite lo pone la persona que hace la acción, o la persona que ocupa la acción de la acción. Falta una cosa. Lo que pasa es que en esto que yo acabo de decir recién incorporé la fenomenología de Husserl. En la fenomenología de Husserl, lo que llamás lo real, es lo humano. No es que lo no humano sea irreal, quiere decir, ¿cómo te das cuenta de que no implica salir afuera y mirar? La intersubjetividad, el mundo de la vida, es un mundo en el cual la persona está. Acá viene la famosa expresión, ser en el mundo. Mundo no es mundo físico, sino mundo de la vida humana. Entonces, el que tiene experiencia ética de que está en el mundo humano, puede captar esa subjetividad. Pero no es que tenga que ir a fijarse en algo de lo real que esté fuera del mundo. Eso también es muy husserliano. Es una ganancia de la filosofía actual. Porque te permite manejar el término real con un poquito mayor de utilidad, ¿no? Lo real deja de ser lo físico duro, sino que pasa a ser lo humano. Ahora, en la fenomenología, las cosas físicas no humanas, bien, se interpretan desde lo humano. Aquí llamo mesa, y es una cosa donde pongo cosas, estoy sentado, es así de simple. Vamos a ejemplos menos simples. ¿Qué es el agua para el ser humano? El agua es aquello sin lo cual el sentido. Con mucho hay inundación. Es aquello que sirve para tomar, aquello con lo que te bañan. Pero eso no es la definición química del agua. Ahora, para que vos tengas esa definición humana del agua, quiere decir que hay algo del agua que ha penetrado en el mundo humano y entonces la podés captar humanamente. Necesito otro color. ¿Ves? El agua está acá, pero penetra en lo humano. El agua humanamente conocida es esta, pero ahora viene Popper. Pero entonces, ¿qué será el agua fuera de lo humano? ¿Qué será el agua en sí misma? Y hay Popper responde, tienes que sonar más duro. Y si manejás y si combinás dos autores que habitualmente no se combinan, si combinás Popper con San Agustín, vos preguntás, ¿qué es el agua en sí misma? Y Popper te dice, tenés que hacer una conjetura, y a su vez San Agustín te dice, ¿qué lo sabes? Entonces fíjate qué interesante, pero la esencia es un intento humano de acercarse a la mente de Dios. Y por eso la ciencia queda siempre en conjetura. Porque no podés meterte en Dios. Bueno, pues ya no pensamos. Después sí, pero en su mundo humano cotidiano, Dios lo sabe. Pero la ciencia es un intento. Por eso uno de los grandes libros uno de los grandes físicos tomistas del siglo XX se llama La mente del universo. Bueno, no quise irme para cualquier lado, pero por aquí. Acercarse a la mente de Dios podría ser acercarse con el otro, con el sagrado. Pero la mente del otro Si el otro es más humanamente conocible que la mente de Dios. bueno, pero cuando es una de Dios, cuando te vas a acercarte a Dios, acercarte al otro también. Digo, al acercarte a. Sí, te acercás éticamente a Dios. Claro. No es que te acercás a la misma naturaleza divina, pero éticamente sí. Sí, correcto. Yo lo veo así. No, está bien. A mí me pasa algo, pero con las implicancias de lo que tiene el agua más allá de lo que es lo
lógicamente es más verdad porque es menos cultural, ¿no es cierto? Porque la aproximación a lo que está pasando en el agua es... Bueno, en este tema que te acabo de decir, lo menos conjetural es que con el agua calma la sed. H2O es más conjetural. Es lo más verdad, es lo humano. Sí, esto es muy difícil para el cientificismo actual, pero el mundo de lo humano tiene un mayor nivel de certeza que el mundo de la física. Este fue el gran mensaje del último curso, su último gran libro que creó la crítica de la ciencia, donde acusó a Europa de estar perdiendo su norte por haber caído en un cientificismo que estaba olvidando el valor del conocimiento de lo humano. Estaba quedando con una razón humana reducida solamente a la conciencia, deshumanizante. Bueno, esa fue una severa advertencia de Curso en 1935, que coincidió con una advertencia más conocida, que es la escuela de Frankfurt, por Harvey y Adorno, pero fueron más conocidas porque eran neomarxistas, eran marxistas no leninistas. Ellos lo que hacían era denunciar al positivismo como la gran lacra de Occidente, pero para ellos Occidente era los leninistas, los nazis y el capitalismo industrial. Entonces eso pegó muy fuerte, ¿no? Y además el libro terminaba mal, terminó diciendo que no hay salida, ¿no? Pero en cambio la crítica de Husserl permitía una salida. La salida era el humano. Claro, esa justo es otro paradigma que estaba vigente en Occidente, en aquel entonces estaban sobre todo protegidos sobre el positivismo, como era lo que venía de esa época modernista. Y luego viene el gran discípulo de la escuela de Frankfurt, que es Habermas, que él sí sale de esta dicotomía. Habermas, el tema del diálogo. Claro, era como un modelo demasiado reducido. Ahora, el positivismo, por supuesto. Y su gran nivel de competencia, en su momento más conocido, que fue la escuela de Frankfurt, era un modelo muy pesimista. Era así, salía conocido. Lo vamos a ver después en la escuela. Pero fue una advertencia importante, fue la advertencia de que la razón constructivista había fracasado. Pero para decir ellos se basaban en Marx y eso en mi opinión lo ponía en millones de impulsos. En cambio, la crítica de Hayek y de Gramsci al positivismo tiene la ventaja, en la urba de material, ¿no? Tiene la ventaja de no tener Marx ejemplo. Que para mí es una ventaja. ¿Por qué? Porque para mí la noción de dialéctica que viene no va, pero... Y yo creo que es posible un marxismo no leninista, que es la escuela de Frankfurt y la noción de alienación que ellos tienen, pero en mi queridísima opinión, el Marx que más influyó es el leninismo. No creo, no sé qué opinan, no creo que haya la posibilidad de diferenciar dos claras etapas en el pensamiento marxista. Una etapa no violenta y una violenta. Me parece que el pensamiento de Marx siempre conduce a la agresión. Claro, la violencia está en el pasado de lo teórico a lo práctico. Pero no veo Marx sin revolución. Pero miren que hay amigos que me critican duramente por lo que acabo de decir. Gabriel no sabe nada, ningún problema. Si ellos te presentan un Marx sin revolución, un Marx que protesta solamente contra la relación, y pacífico, como hablamos de Teresa, que lo presenten, no tengo ningún problema. Realmente, yo no me la creo. Pero bueno, es el free society. Marx decía que la alienación, como hablamos el otro día, que recae sobre la... Conduce a la revolución. No, conduce a la revolución, pero la alienación también viene de las estructuras... Claro, es el círculo vicioso. No es existencial. No, viene de la misma estructura del capitalismo como la estructura posterior del capitalismo. La alienación es necesaria de la estructura capitalista, no puede salir. En cambio, vos podés reinterpretar la teoría de la alienación, como la presenta Fromm, como un problema de la naturaleza humana, pero no necesariamente unida a la estructura capitalista. Así sí. No son las palabras. No, pero Eric Fromm anda por ahí. Eric Fromm sí está en eso, más o menos. Un poco tan así, Ahora yo soy menos amigo. Eso
eso viene de la formación que tuve en el turismo analítico. Yo siempre digo, en tanto que, llegado que, afirmado esto, sin esto, yo uso esa frase que limitan la libertad. Yo no filosofo metáforas. Hay que ver la noche de eso. Pero eso saben de dónde viene de la lectura de los naturales. Un razonamiento personal. O sea, no es que yo nací así. Sí, cuando nací yo tenía los huevos espaciales en la cabeza. Eso seguro, ¿eh? Era una categoría a priori. Yo nací y el Apolo 11 estaba en mi cabeza. Pero son los humanos. Gabriel, para condimentar, perdón, sí. Ustedes no saben lo que fue la década del 60. Una década peligrosa. Los vuelos espaciales. Asistir al centro de Armstrong era una época gloriosa. Impresionante. Bueno, dale. Sí, muy pendiente. Sí. Para condimentar un poco, ¿no?, la idea de estas ideas que quedan y siguen en la actualidad, me parece interesante y lo planteaste en esto, era de la justicia. O sea, esto de, bueno, hay un uno inmutable y que es uno, es como, che, César acaba de matar a alguien, César va a ir preso y lo puedo mandar a perpetua, y César sigue siendo César, por más que pasen 10 años. Si nos basamos solo en la ciencia, por ejemplo, cada 10 años aproximadamente se renuevan todas las horas del cuerpo. Entonces, alguien que diga, no, César es el compuesto empírico que yo veo de todo, cada átomo y célula que se ve. Yo sería más liberal, en el sentido con acento ahí. Yo te diría, la acción de César sigue siendo injusta, pero César se puede haber arrepentido, César puede haber cambiado espiritualmente. Está bien, pero o sea, no tenemos esa visión de, bueno, pero César hizo el pecado, hizo el crimen ayer, y ya está. Si no, es como, bueno, César, es el mismo César el que está ayer y el que va a estar en 10 años o que se renueve en todas las horas del cuerpo, porque en esencia hay una forma que sigue siendo de César, por más de que cambie la materia. Sigue siendo César. Esa es la idea del uno, o sea, y eso en la justicia, en el derecho, es como está muy asumido. Y se mantiene así. Y bueno, otras posturas más postmodernas es como, pero, bueno, pero eso son las formas de César, hay que respetarlas. No, pero a veces hay utilitarismo, ¿no? Postmoderno, donde no tenés eso, pero tenés el tema de la justicia penal por utilidad social. Claro, sí. Como convenio. También. Eso funciona. Bueno, pero sigue siendo esta parte de, bueno, es como, o estás de acuerdo o estás en contra. O sea, o entendemos que es uno, o entendemos que no es uno, pero no podemos pensar por fuera de eso. O sea. No. Lo que quise decir es que aún hay algunos escépticos que no saben si es uno o es varios, pero por convención social, la justicia penal. Sí. Que las convenciones y lo cultural no son unos culturales, pero casi no Bueno, no sé cómo te respondería un utilitarista sensu stricto. Para Fombice la justicia penal es una certeza. Es un pacto humano claro y distinto. Claro, es una convención cultural. Como convención cultural es clara y distinta, funciona. Ustedes van a ver, después lo vamos a ver en la política, que para mí Fombices tiene ideales morales más profundos de lo que él a veces mantiene en su utilitarismo. Pero eso no quiere decir que acepte una justicia. O sea, mi hipótesis, contraria a Fombices se enojaría, porque mi hipótesis es que Mises, igual Rico, pero igual que es moral, en última instancia, cuando le ponían entre la espada y la pared, eran Kant. Cuando ellos tenían que justificar en última instancia la libertad individual, aparecía un imperativo de deber por el deber. En Mises, en mi opinión, esto se ve siempre que habla de la Western Civilization, aparece esto. Es como si fuera su deber por el deber así también. El libro socialismo aparece eso. Es decir, para vos, Gabriel, la hipótesis de que la libertad es importante independientemente de si la economía, no sé, funcionará mejor.
ese es un valor en sí mismo. Sí, para von Mises, cuando discute con los nazis, ahí aparece el valor en sí mismo. Ahí aparece. Pero lo que ocurre es que él luego se pone en utilitarista como argumento retórico contra la intervención. Ahí, esto de libertad de momento y claramente dice, yo no les digo a los que fijan precios que está mal. Lo único que les digo Creo que no es funciona. que son los carajos. Básicamente. No funciona, Sí, se no pone funciona. así, ¿no? Claro. Pero cuando los mismos tentados discuten con los nazis, no esa conversación se acabó. Lo que hacen está mal y se acabó. No hay consecuencias. Ahí en la filosofía antigua se llegó a esa cuestión de libertad por libertad en sí misma, o por eso posterior. La mayor parte de los comentaristas dicen Muy posterior. algunos, ya no me acuerdo, Sí. algunos han llegado a decir que los sofistas llegaron, no sé, de individual, pero cabe confesar que el ideal de la polis griega, la Atenas, idealizada por Platón, Aristóteles, es una Atenas donde el ser es ser en la polis. No se concebía un individuo con derechos ante la polis. Por algo, no por solas cuestiones prácticas, por algo. ¡Oh, hello! ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Apareciste? ¿Te teletransportaste? Estamos acá filósofos también. Y abrir el club anteriormente. Claro, no, Es lo que hablamos. ya me olvidé. Estábamos hablando de la noción de libertad. Por algo el ostracismo era el peor castigo, pero no solamente por la cuestión práctica, sino porque el individuo fuera de la ciudad, no es que simplemente te iba mal materialmente, pasabas a ser un casi nada. Claro, en la mente de ellos era. Algo así. Todavía hay algo de eso. También, para sumar otra cosa, Sí. que también eso sí lo rescata bastante en el texto. La idea de lo bueno y lo malo es otra cosa también, ¿no? De plantear, como dijiste con Sócrates, lo uno y eterno es lo moral. Bueno, nosotros habitualmente, o quizá lo ven más con un padre o una criatura, decir, no, portate bien o portate mal, es como, ¿qué es ese bien o mal? O sea, ya partimos de una preconcepción de, bueno, hay algo bueno y algo malo. Y esto también es esa parte moral, eterna e inmutable, que también heredamos. Yo creo que había 3 niveles. Vos así está en el texto, no te vayas a acordar de decir. Bueno, cualquier cosa, un autor puede tener que ver con pedido. Tener el Zanotti 1 y el Zanotti 2. Pero lo que ahora se me ocurre es que la mayor parte de los padres lo que hace es transmitir los valores culturales de su mundo de la vida, de su cultura, sin cuestionarse tanto. ¿Viste? ¿No? O sea, forman culturalmente al hijo con valores de su propia cultura y están cuestionándose. Después tenés otro nivel, que es el nivel de que practica la virtud y tiene la intuición de que en esa práctica de la virtud hay algo más eterno, pero no lo puede filosofar. Y luego está el que lo puede abstraer y lo puede justificar. También vos podrías decir que esto es otra, esto que voy a decir ahora no es lo mismo. Mi padre tenía un artículo que se llamó Hacer los deberes. Entonces él decía, en la existencia humana de hacer los deberes tiene 3 fases. La primera, por la que hemos pasado todos cuando éramos chicos, que hacer los deberes, no sé, tal vez alguna que buscaba, qué sé yo. Tenían todos y hacer los deberes. Y lo teníamos que hacer porque si no, vale, de una manera o de otra. Yo sé que todavía hay gente que dice, no, a mí la escuela es bastante bien, no es mi caso.
Bueno. Después hay una segunda fase, es delicada. Son las personas que no han cumplido con los deberes de su existencia, pero no saben muy bien. Han educado a sus hijos, no han mandado al renovado, han cumplido con los deberes de su profesión, son, comillas, ciudadanos respetables. En Estados Unidos se pagaban impuestos. Pero no saben muy bien. En el fondo, tienen una preguntita interior. ¿Por qué? Porque, cuidado, porque esto conduce a lo que Freud llamó el malestar en la cultura, ¿no? Personas que cumplen, pero que tienen una pregunta interna como que quisieran todavía cobrar la cuenta a la cultura que se los impuso. No tiene conciencia delicada. Yo cumplí cultura con vos, pero vos me debes algo todavía. Finalmente no he sido de todo feliz por haber cumplido. Me debes algo. Me debes una explicación, o me debes vacaciones pagas a los 80 años, pero algo que se crece. Cuidado que esto implica cierto resentimiento que es muy peligroso. La tercera etapa del deber, y acá mi padre se ponía más cristiano, más histórico, es el que ha cumplido con el deber, pero supo por qué. Porque asumió su condición de persona, porque se impuso a sí mismo el valor y lo cumplió con lo que podríamos llamar eudemonía, o sea, no con el placer del injurio, no con el deber trágico del estoico, pero sí con una combinación tranquila entre felicidad y virtud que estaban en el entorno. Bien, esta sería la mejor situación de la existencia. No es la felicidad exultante, ¿está? Pero es la tranquilidad que tenés de la convicción entre el deber y la naturaleza humana. Esa parte 3, Sí. me parece que justamente se da cuando generas experiencia humana, porque antes Agus, Ibero, dijo Delante de la ley. que el bien y el mal se hereda. Y yo creo que ahí está el peligro, cuando lo heredás, porque en todo caso entonces solamente viene la interpretación de que le da de arriba, sea tu padre o sea inclusive la Biblia, o sea, la religión, porque Sí, heredarlo está bien, pero llega un momento que te preguntas por qué y tenés que dar una respuesta. seguir la Biblia porque está en la Biblia es esa parte 2 que decíamos, es como sin saber por qué. Entonces, creo que es más completo que al fin y al cabo con la experiencia. También que veníamos diciendo antes, capaz que la experiencia humana te da más certeza que la ciencia. Sí, ahora puede haber una experiencia humana que conduzca a una reinterpretación del credo religioso y lo asumas con mayor madurez. Es lo mejor que te puede pasar. Si no, lo dejás. ¿Cómo se llamaba ese sentimiento cultural que decía Freud de Tiene un texto que se llama El malestar en la cultura. Es un texto bastante terrible. Creo que es de 1930, más o menos. 25, 30, pero que termina justo cuando el nazismo está ahí surgiendo y termina con una severa advertencia de que cuidado con la pulsión de agresión contenida, ¿no? Cómo se va a acabar eso y qué es lo que va a pasar. Es una advertencia. puede venir un poco por el calor real? ¿Cómo? ¿Puede venir un poco por el calor real? Esa acción de la segunda. No sé, no, yo te diría que necesitas un momento en tu vida donde tu conciencia crítica te haga reflexionar sobre el fundamento último de lo que estás haciendo. No lo tienes que hacer siempre, todos los días, pero necesitas un momento de madurez. A veces es lento, para no tener ese malestar. No, claro. Pero ahí está hablando de la meditación, ¿no? O sea, ¿Y Freud te está hablando? no, vos. Introspección. Ah, introspección, sí, entendí, no sé qué. No, está. Meditación, dijo meditación, pero es Introspección, sí. Bueno, la palabra meditación sale de cada Sería como encontrarnos en el hombre.
No, encontrar, bueno, no me vas a acordar a Nietzsche, que yo le Nietzsche Nacho. No, encontrar el sentido de tu vida. Encontrar el sentido de tu vida. El propósito de tu vida. Respecto a lo que decía de Freud, entonces, lo que sería la pulsión, el concepto de la pulsión negaría lo que sería un hipotético. Sí, ¿Deductivo? ¿El tema de las hipótesis? no, iba más a lo que sería un tiempo de paz, o un tiempo aplicado a una sociedad, en donde la agresión sería. No. Yo esto lo escribí una sola vez, pero lo tengo que escribir. Debería haber un diálogo entre Adam Smith y Freud. Adam Smith justamente te dice que la sociedad humana no son ni ángeles ni demonios, y que la naturaleza humana, aún con sus problemas, da para la generación de los hábitos de la sociedad comercial. Pero Freud, en ese texto, te dice que ni siquiera, es un poquito más pesimista, te dice que lamentablemente la pulsión de agresión no necesariamente te va a convencer, ¿no?, de la paz de tu nación. Cosa que gente, ¿no?, salgan al mundo, háblenles a los que se están tirando con todo, deciden hacer comercio y no la guerra. Te van a decir que no. Pero yo creo que el diálogo entre Adam Smith y Freud sería algo así como que Adam Smith dirá, bueno, pero finalmente la sociedad comercial que propongo sería como lo único en lo cual esa naturaleza humana tan delicada, tan inclinada hacia la pulsión de agresión, podría llegar a encontrar una canalización. ¿Por qué esta respuesta? Porque lo peor que le podés responder a Freud, y eso es lo que contestó, me decir, vos no deberías decir eso, bueno. Lo peor que le podrías decir a Freud es que vas a encontrar una sociedad que se va a basar en que se amen los unos a los otros. Eso es lo ultra utópico para Freud. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? Porque Freud dice que es absolutamente imposible que todos los seres humanos se amen los unos a los otros. Entonces la solución, la salida que te queda es ir explicando de vuelta las ventajas de la sociedad comercial, a ver si nuestra naturaleza humana funcional más o menos encaja por ahí. Esto no quiere decir nada contra el mandamiento de amar por unos a los otros, es decir, no lo podés tener como base del orden social. Y es el tema de la utopía cristiana. Los utopías cristianos son tipos que quieren gobernar a todo el mundo, diciendo yo soy el profeta que en nombre de Dios está ordenando que se nos contra nosotros, pero como todos ustedes son tan bestias que no van a hacer caso, entonces yo, el profeta de Dios, los voy a obligar a que se hagan unos a los otros. Miles de tipos han tenido en nombre del amor al prójimo te hunden en el centro de la realidad. Delicado también. ¿No? Sí. Dale, Hay un evento. Sí, para cerrar. Que yo iba a estar de ahorita. Para cerrar, ya que todo esto que estás mencionando va más por el lado del capítulo 1, es inevitable que expliques por qué se llama filosofía para filósofos de texto. Porque yo creo que todos los seres humanos son filósofos en potencia. O sea, todos cuando nos ponemos a reflexionar sobre el sentido de la vida, nos convertimos en filósofos. Sobre su filosofía para filósofos. Simplemente es una toma de conciencia de nuestra capacidad de filosofar. Esto es muy importante porque si ustedes ven la historia de la filosofía, habiendo tomado conciencia de esta vocación de filósofo, entonces la historia de la filosofía se vuelve un poquito más fácil. Si no, es un conjunto insoportable de nombres, fechas, de teorías inconexas, que lamentablemente a veces se enseñan así. Pero si una vez que tomas conciencia de tu capacidad para cambiarte de sentido, entonces tomar un humilde manual de historia de la filosofía es ver un poco qué dijeron los colegas. Cosa que por lo menos viene bien para no invertir la rueda. Miren que eso yo lo digo. No voy a nombrar a nadie,
vida académica. Ah, cambié la teoría que no. Ah, eso ya sé. No, sí. Ya que estamos hablando de filosofía griega, después de la filosofía griega, todos los dados están dados. Los tipos tiraron todos los dados sobre la mesa. Hay muchas cosas nuevas, novedosas, importantes, pero pasan por ahí todos. Bueno, tenemos que ir a la cocina. Sí. Un aplauso para